Hola, buen día. Hoy nos encontramos con un ex senador que tuvo cerca de 20 años en el Congreso de la República, conoce muy bien cómo es el manejo allá, tanto del Senado como de la Cámara, un ex candidato presidencial, ex candidato a la alcaldía de Bogotá, y que conoce muy bien el mundo de la política y nos puede dar luces sobre todo lo que está pasando en la actualidad. Doctor Jorge Robledo, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Germán. Muchas gracias por su invitación. Un saludo a todos quienes nos acompañan. Bueno, senador, usted duró 20 años, ¿no? En el Congreso. ¿Es que estuve bien en el cálculo? 5 periodos, sí, señor. Perfecto. Bueno, precisamente usted que estuvo durante 20 años en esa corporación, ¿usted cómo ve la cuestión de la consulta popular? ¿Le ve probabilidades a que pase en ese paso del Senado para que luego ya la defina el pueblo a través del voto en las urnas? No, yo veo, hasta donde conoce uno, pues que no tengo todos los detalles de lo que está pasando, pero por las últimas votaciones que ha habido tengo la impresión de que no va a pasar. No va a pasar porque además hay muchas dudas en Colombia en relación con esa consulta. Bueno, de entrada vale cerca de 800.000 millones de pesos. 800.000 millones de pesos. Y hay una cosa que sin duda alguna la cuestiona mucho, es que es evidente que eso es una jugada de Petro para anticipar la campaña electoral. Eso no es serio de parte de él. Si esto de verdad le importaba tanto, ¿por qué no lo propuso antes? ¿O por qué no lo propone para que se haga después de las elecciones? No. Es una política electorera realmente del doctor Gustavo Petro, que no le quita importancia a una buena parte de esas preguntas, porque ahí, digamos, el tema de los trabajadores es un tema que yo siempre he defendido y que hay que atender de la mejor manera, pero lo que no es correcto es que se quiera utilizar a los trabajadores en sus justas aspiraciones de esta manera. Precisamente sobre eso, en general, ¿cómo califica esas preguntas que están contenidas dentro de la consulta? No, en general, digamos, tocaría cogerlas una por una, pero en general, digamos, la idea de que se mejoren las condiciones laborales, eso puede estar bien. Sin embargo, esto tiene que exigir, y por eso esas cosas hay que hacerlas con despacio, unas precauciones. Yo estoy poniendo mucho un ejemplo que tiene que ver con la producción de los pequeños y los medianos. Es que una de las dificultades que tienen los derechos laborales es que usted puede tener empresas a las que usted les pueda poner unas ciertas condiciones que si se las pone a una pequeña o una mediana empresa la quiebra. ¿Sí? Entonces, esas son cosas que requieren cabeza fría en la perspectiva. Repito, yo he sido amigo de los trabajadores toda la vida, lo saben los trabajadores, y nos acompañamos en sus luchas y en sus reclamos, etc. Pero uno también tiene que tener en cuenta que los trabajadores también y los amigos de los trabajadores también pensamos que hay que cuidar el aparato productivo. Entonces, esas cosas resueltas como a la carrera, pues de pronto tampoco es el mejor mecanismo, pero bueno, finalmente el punto principal es que es una maniobra de Petro para hacer campaña electoral, para intentar tapar el pésimo gobierno que está haciendo, porque cada día este gobierno resulta ser peor de los que algunos en su momento preferimos votar en blanco porque sabíamos que lo iba a hacer muy mal. Bueno, tanto el ministro del Interior como el ministro del Trabajo han repetido en varias ocasiones que no hay plan B. Es decir, que si el Senado no lo aprueba, no hay plan B. Sin embargo, Petro dio a entender algo muy diferente en el discurso que dio el pasado 1 de mayo. ¿Usted cómo interpretó lo que dijo Petro en ese discurso? Pues es que Petro es un astuto y es un manipulador, eso es parte de su esencia. Entonces dice una cosa, después dice otra, él dice una cosa y algún Benedetto le dice otra. Todo calculado para engatusar y para engañar, pero hay una cosa que es cierta: si el Senado no lo aprueba, no hay consulta y se acabó el asunto. Esa es una realidad. ¿Sí? Pero tampoco puedo compartir el maltrato al que viene sometiendo Gustavo Petro al Congreso, al Senado, a sus dirigentes, insultándolos, maltratándolos, hasta riándole la madre. ¿Eso qué es? Es que resulta que en los países hay democracia porque se elige el presidente, pero también porque se elige un poder legislativo y se nombra un judicial.
poderes distintos. O sea, lo peor que le puede pasar a un país es que un presidente arrodille al Congreso, porque ahí estamos hablando de dictadura. Así las formalidades se mantengan. Entonces, ahí hay un error grave de Petro, de antidemocracia, de autoritarismo, inaceptable. Protesto contra eso. Así tenga mil desacuerdos con los congresistas, ese es otro problema y los puede expresar. Pero esto de llegar a matonearlos, a obligarlos, a arrodillarlos, a unos a los gritos y a otros con clientelismo, con corrupción, con politiquería, me parece inaceptable. Eso es un error garrafal de Gustavo. Bueno, usted ha dicho que este gobierno pues, no ha sido para nada bueno, pero ¿siente que hay alguien que haya sobresalido en lo que va en este periodo de gobierno? Pues no, realmente, de pronto algunos en mediocridad, ¿sí? O en equivocaciones, pero que aquí haya una gestión que yo pueda calificar de sobresaliente, no, entre otras cosas, porque en buena medida Petro no los deja, es que los tiene como unos súbditos, hay que ver cómo los maltrata, ¿no? Ni siquiera les ayuda, ¿cierto? Es todo es a los gritos, y él dedicado a mil cosas, tipo, dedicado todo el día, y resulta que un país, un ministro y los ministros necesitan, los gobiernos necesitan una buena orientación del jefe del Estado. Y Petro no la da o no la da ninguna, ni buena, ni regular, ni mala. Bueno, ¿qué país va a recibir el presidente que llegue a la Casa de Nariño en 2026? ¿Qué tipo de país va a recibir? A ver, yo diría que va a recibir un país bastante igual al que recibió Petro. O sea, un país preso del subdesarrollo, del atraso, de la corrupción, de la violencia. Aquí no ha habido ningún cambio de importancia. Aquí a los únicos que les ha cambiado la vida son unos cuantos petristas. Y andan como príncipes viajando por el mundo y derrochándose los recursos que Colombia no tiene. Pero el país en su conjunto, el modelo económico nacional no se ha cambiado en nada. Petro es un neoliberal, es un hombre del libre comercio, es un hombre del Fondo Monetario Internacional. Eso se sabía desde antes de que fuera a ser presidente y no ha intentado cambiar nada. Pero su mal manejo y su despilfarro y la crisis económica en la que estamos puede entregar a este gobierno, este gobierno puede terminar colapsado o al borde de un colapso, porque está gastando lo que no tenemos. Mire la última decisión que está tomando de sacarle a Ecopetrol un potosí de recursos, puede terminar quebrando a Ecopetrol, Gustavo Petro, o por lo menos paralizándola, la principal empresa de Colombia, clave en el presupuesto nacional. Todo eso lo está haciendo mal, porque es que él además como detesta el petróleo, odia el petróleo en una actitud irresponsable de charlatán. Entonces, yo me temo que el país que va a estar en el 2007, el 2026, va a estar bastante, su economía bastante más deteriorada. Bueno, y sus relaciones políticas y su problema de violencia y de corrupción, bastante más malo que lo que Petro recibe. Pero un poquito como contradictorio ese calificativo que usted le da. Lo digo porque usted dice neoliberal a un presidente que es de izquierda y que supuestamente está en contra de todo ese tipo de ideología, ¿no? Pero es que ese rótulo de izquierda es un rótulo como el de derecha en buenas medidas, que con eso pueden hacer cualquier cosa. Pero cuando yo digo que es un neoliberal y es un hombre del Fondo Monetario Internacional, no lo digo por decirlo, es que lo conozco desde hace muchos años y publiqué este libro para explicar todas esas cosas. Este no es un libro sobre él, pero al final lo analiza y yo lo puedo demostrar. Ustedes, por ejemplo, no saben, pero Petro fue un defensor de la apertura de César Gaviria todo el tiempo, del 100% de la Constitución del 91, que es una constitución neoliberal del libre comercio, impuesta por las fórmulas del Consenso de Washington. Sí, cuando el Polo le declaró la oposición al TLC con Estados Unidos, Petro se fue a Estados Unidos y hizo un acuerdo con congresistas del Partido Demócrata y volvió a Colombia y nos obligó a poner en votación ese punto. Lo que pasa es que lo derrotamos. Sí, Petro votó en el Senado el ingreso de Colombia a la OCDE al lado de Carrasquilla y de Uribe. Y para esta candidatura presidencial propuso renegociar el TLC y a la semana de posesionados dijeron que ya no lo iban a renegociar. Y ese es el alma del neoliberalismo y del libre comercio. Entonces, si eso es ser de izquierda, entonces a mí no me metan en la izquierda. Pues porque no puede ser que el título sirva para lo que se les dé la gana. ¿De qué tendencia visualiza el próximo presidente? A mí ¿Será izquierda, de centro, de derecha? A mí me cuesta cada vez más trabajo rotularme porque como los rótulos son como son, entonces uno no sabe. Por ejemplo, yo toda la vida he tenido una posición de principios de política como servicio público y anticorrupción.
Entonces a mí no me pueden decir como un buen día dijo Petro, no, es que los corruptos también pueden ser de izquierda. Pues entonces al fin y al cabo, ¿qué? ¿Son corruptos o son de izquierda o cómo son? ¿Cierto? Entonces aquí el problema de los rótulos es muy complicado. Entonces yo cada vez aspiro más a que nos inventemos otros rótulos. Porque también incluso el propio rótulo de derecha es un rótulo, no sé, entonces aquí hay gente que dice, no, yo defiendo la economía empresarial, entonces usted es de derecha. Bien, ¿cierto? ¿Quién ha dicho que usted se vuelve de derecha o retardatario mejor porque usted defiende la economía empresarial? Si es que sin economía empresarial no hay desarrollo. Y entonces a mí me dicen que soy un regalado porque defiendo la economía empresarial. Pero es que yo defiendo los mejores empleos de Colombia, que son los de la economía empresarial. Y defiendo el desarrollo de las empresas, porque mientras Colombia siga teniendo un capitalismo de $7.000, no hay cómo arreglar ningún problema. Entonces estas confusiones nos están matando. Por ejemplo, Petro anda diciendo, hubo un acuerdo con la China, listo, que se haga un acuerdo con la China, pero bien hecho. Porque ese cuento de que es que si yo hago un acuerdo con China, lleno a China de importaciones, eso nos dijeron cuando el acuerdo con TLC con los Estados Unidos, vamos a inundar a Estados Unidos, y nos inundaron ellos a nosotros. O sea, acuerdos internacionales se pueden hacer, pero si usted los hace mal hecho y con la visión que tiene Petro, fácilmente hace un mal acuerdo. Otro mal acuerdo de Colombia, los anteriores de otros gobiernos, y de pronto Gustavo Petro se embarca en esto, vamos a ver. Pero yo repito, no me opongo a las relaciones internacionales, pero sí lucho porque sean buenas relaciones internacionales. Entonces el cuentico de presentar la relación internacional como una panacea, porque es buena, porque sí, porque al presidente se le dio la gana de decirlo, eso no puede seguir siendo así en Colombia. Los colombianos tenemos que mirar qué derechos, qué relaciones internacionales tenemos, porque las que nos han impuesto han sido malísimas, ¿o no? Llevamos 80 años haciendo lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Y mira la desgracia del país. 5 millones de colombianos en el exterior, porque ni siquiera el país es capaz de darles empleo, lo menos que un país le debe dar a una persona. Y un país de niños y de ancianos no tiene futuro, además. ¿De qué tendencia, ya me había preguntado, de qué tendencias visualiza el próximo presidente, pues de acuerdo a lo que ha pasado? ¿Izquierda, centro, derecha? No, yo estoy en una lucha no por rótulos. Es que, repito, eso de rótulos es una necedad, una bobería. Eso es una simplificación, ¿cierto? Que se hizo de los días de la Revolución Francesa con un propósito distinto. Entonces aquí quedamos presos de eso. Y a ustedes, los periodistas, les encanta poder poner un rótulo. ¿Qué es lo que yo creo? Por cualquier rótulo, no me meto en esa discusión. Necesitamos que el presidente no sea un petrista, un heredero de Petro, porque este gobierno fracasó. Pero también necesitamos no volver a antes del 2022, porque los gobiernos de antes del 2022 fracasaron también. Petro gana, es porque los gobiernos anteriores fueron tan malos que hubo un voto de castigo contra ellos. Entonces, con Sergio Fajardo y otros sectores políticos, estamos haciendo un esfuerzo por elegir la tercera opción, con el rótulo que se les dé la gana ponerlo. Pero una tercera opción, o sea, que no sea seguir como loros lo que está haciendo Petro, ni seguir como loros a los gobiernos anteriores, porque la vida, los hechos, no es que nosotros lo digamos, los hechos, la realidad, el hambre, la pobreza, la corrupción, la violencia, ha demostrado que han fracasado. Uno sí tiene que ser muy extraño en el mundo para andar respaldando proyectos de fracaso. Claro, algunos lo respaldan porque está el billete de por medio y los contratos y las clientelas y todo, pero hay unos que como no hacemos política así, no somos de los que para dónde va Vicente, para dónde va la gente. Bueno, ahí está el partido Dignidad, me imagino. Ya dijo que está Fajardo, está usted. ¿También está Alejandro Gaviria ahí? No, Alejandro Gaviria no es de Dignidad y Compromiso. Ya, pero Alejandro Gaviria hace poco se reunió con Fajardo. ¿Será que puede haber algún tipo de alianza? Conversa con todo el mundo, y Fajardo inclusive se reunió también con Álvaro Uribe. Cada uno puede conversar con el que quiera. Pero Alejandro Gaviria no pertenece a Dignidad. Perfecto. Bueno, y su futuro político, doctor Robledo, ¿vuelve al Senado? ¿Una aspiración presidencial de nuevo? A mí mucha gente todavía me insiste en que aspire a la presidencia. Les repito y aprovecho su importante medio para decirles que esa aspiración la tengo descartada. Otros muchos me están diciendo que vuelva al Senado, y eso digo, bueno, eso me suena, eso podría ser. No tengo una decisión tomada, pero podría tomarla en los próximos meses en esa dirección. Entre otras razones, porque hay una cosa que a mí me duele. El Congreso de Colombia nunca ha sido perfecto. Ha habido mucha mediocridad siempre. Yo hice esfuerzos por hacer las cosas de la mejor manera y aportarle a ese Congreso. Pero este Congreso es el más mediocre que por lo menos yo haya conocido en 20 años.
la mediocridad hecha persona. Acabaron hasta con los debates de control político, se las ingenió el petrismo para eso. Entonces yo aspiro, o aspiraría a volver al Congreso, a bregar, a luchar contra la mediocridad. Mediocridad que, ojo, en eso soy preciso, no quiere decir que todos y cada uno de los congresistas sean mediocres, no. Ahí hay gente que es respetable, hombres y mujeres, ¿cierto? Pero el conjunto de lo que hay es de una mediocridad pasmosa. Entonces a mí eso me atrae, porque si yo puedo volver al Congreso y ponerle un granito de arena a que lleguemos a elevar un poco la capacidad del Congreso a sacarlo de la mediocridad, francamente le digo que eso me atrae, pero no tengo una decisión tomada todavía. Pero una última pregunta ya de coyuntura. Su opinión con respecto a lo que pasó con el expresidente del Congreso, Iván Nami, y todo ese escándalo de la UNGRB. No, gravísimo. O sea, yo creo que es probablemente de los pocos países del mundo que han terminado vinculados a un escándalo de corrupción y con orden de captura por parte de la nada menos que de la, ¿cómo se llama?, de la Corte Suprema de Justicia, 2 presidentes de la Cámara Alta y de la Cámara Baja por corrupción, corrompidos. De confirmarse eso, y puede confirmarse, ¿cierto? Y eso lo vamos a esperar también. Yo soy un convencido de que hay que permitir los debidos procesos, pero corrompidos por el partido del presidente de la República. Y hay que ver que la primera declaración de Petro dijo: el que diga que esos congresistas son corruptos miente. Yo tengo, en mi libro aparece esa declaración de Petro, esa irresponsabilidad de Petro. La vergüenza, nos avergüenza ante el mundo lo que está pasando en el gobierno de Gustavo Petro. A mí, por lo menos, me avergüenza ante el mundo por lo que está pasando, porque está llevando la corrupción, o la ha empujado en todos los sentidos y en todas las direcciones. Doctor Robledo, ¿cómo se llama su libro? Pero lo ha nombrado varias veces. Sí, se llama Sin pelos en la lengua. A ver, si lo bien, Sin pelos en la lengua. Es como una historia de mi vida, pero principalmente es una historia de Colombia, centrada en un tema que a mí me interesa mucho, que nos debe interesar a todos, es cuáles son las causas del subdesarrollo nacional. Si tenemos excelentes trabajadores, gran territorio, recursos de todos los tipos, ¿por qué tenemos un capitalismo de 7 mil miserables dólares? China y Corea eran mucho más atrasados que Colombia en 1960, yo lo explico en el libro. Y ellos se pudieron desarrollar y se están desarrollando. Y nosotros presos del subdesarrollo, eso lo explico con todo detalle y señalo con el dedo acusador a los responsables, y en ese error garrafal incluyo el gobierno de Gustavo Petro, que está haciendo en lo fundamental en la macroeconomía lo mismo que hicieron todos los gobiernos antes. Bueno, muchas gracias, doctor Robledo. Estaremos pendientes de su libro, de su futuro político, y muy amable por estar acá con el nuevo ciclo. A ustedes muchísimas gracias. Buena suerte. Bueno.